Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes y que la paz del Señor esté en su vida y esté en su hogar. Vamos a leer en esta mañana el mensaje de la palabra del Señor y quisiéramos siempre preparar a los hermanos y también anunciar a las personas que no tienen a Cristo que el día del Señor llegará inesperadamente por todos los acontecimientos que están sucediendo en el mundo entero. Y para esto tenemos que estar preparados para esa venida gloriosa de nuestro gran Salvador, el Señor Jesucristo. Y la forma de estar preparado, el Señor nos dice que debemos vivir en santidad. Es muy importante. Vamos a tratar un tema en esta mañana que le hemos titulado No se turbe vuestro corazón. Quisiera invitarle en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, el verso número 1, y dar lectura a este versículo de la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Oremos. Eterno Padre Celestial, te adoramos y bendecimos tu gran nombre, Señor, en esta tarde. Eres el único Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios del pueblo de Israel y nuestro Dios, oh Dios amado. Señor, tú eres el Dios que nos has creado, Señor, a tu imagen y semejanza. Y cuando vemos en tu palabra que cuando tú creaste al hombre y a la mujer, le diste mandamiento que ellos desobedecieron, y como consecuencia, Señor, el pecado entró en el mundo, Dios de los cielos. Pero tu misericordia, tu gracia y tu bondad, Señor, fue que enviaste a Jesucristo, tu unigénito Hijo, para que Él muriera en nuestro lugar y derramara su sangre preciosa para que nuestros pecados sean perdonados, y por la fe en Jesucristo y por tu gracia somos salvos, oh Dios de los cielos. Asimismo, Señor, cuando Jesús, nuestro amado Salvador, tuvo que regresar, Señor, a los cielos, enviaste, Santo, tu Espíritu Santo, para que esté, Señor, en nosotros y con nosotros, para que nos enseñe toda verdad, para que nos haga recordar tu palabra y para que nos enseñe las cosas futuras que habrían de venir, Señor. Y asimismo, Señor, para ser nuestro consolador en nuestra vida, en la cual, Señor, estamos viviendo en esta época difícil, oh Dios de los cielos. Padre, también te agradecemos porque a través de los tiempos has guardado tu palabra, las sagradas escrituras, la Biblia, en la cual se han leído, Señor, muchas generaciones han leído tu palabra, y nuestra generación están leyendo tu palabra. Te conocen, Señor, a través de tu palabra, conocen de tus obras, conocen, Señor, de tus planes para con este mundo. Oh Señor, gracias por tu palabra, que fuente de enseñanza, de instrucción y de corrección, Señor, para nuestra vida espiritual. Asimismo, Dios de los cielos, queremos que tu Espíritu Santo, quien inspiró tu palabra divina, ilumine nuestra mente, nuestros corazones, para poder entender el mensaje, Señor, en esta tarde. Ayuda, Señor, a mis hermanos que están escuchando. Ayuda, Señor, a mis amigos que también están escuchando. Abre, Señor, su entendimiento, su corazón, su mente, para que puedan entender con claridad, Señor, este mensaje. Y decimos en esta mañana, Señor, habla, Señor, porque tu siervo escucha. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te lo pedimos. Amén. Amén. Queremos comenzar nuestro mensaje haciéndonos algunas preguntas de reflexión. ¿Qué promesa hizo el Señor Jesús a su discípulo? Y otra pregunta que nos hacemos es, ¿qué camino enseñó el Señor Jesús a su discípulo? Durante 3 años, el Señor Jesús ha estado con sus discípulos. Ellos vieron al Señor Jesús hacer grandes milagros.
Ellos escucharon al Señor Jesús grandes enseñanzas y grandes prédicas que salieron de su boca. El Señor Jesús estuvo 3 años enseñándole y ellos aprendiendo del Señor Jesús. Pero durante ese tiempo, ellos estuvieron juntos recorriendo grandes distancias por diversos caminos, visitando diversos pueblos, anunciando la buena nueva, anunciando acerca del reino de los cielos. Juntos han padecido también hambre y sed. Juntos han afrontado peligros, porque donde iban ellos, ahí estaban los saduceos, los fariseos, los herodianos, buscando algunas equivocaciones que no encontraron, por supuesto, pero estaban para criticar, estaban para darle amenaza, y Jesús fue enfrentando esos peligros junto con sus discípulos. El Señor Jesús ha llegado a conocerlo bien y amarlo profundamente a cada uno de sus discípulos. Así como también el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. El Señor nos ama a cada uno de nosotros y nos ama profundamente. Usted tiene que saber que Dios le conoce. Usted tiene que saber que Dios le ama profundamente y se interesa en usted. El Señor Jesús sabe que la débil fe de su discípulo se movería viendo siendo traicionado y apresado. Por eso el Señor trata de confortarlo, de fortalecerlo, de animarlo. Por todos los medios posibles, el Señor procura preparar a sus discípulos para el acontecimiento desconcertante de cual sería testigo ellos 24 horas después. Aunque el Señor estaba próximo al tormento y a la agonía espiritual, estaba preocupado por las necesidades de sus discípulos amados. El Señor sabía que le esperaba tormento, que le esperaba agonía, que le esperaba martirio, pero Él estaba preocupado por lo que estaba pasando con sus discípulos en aquel momento, porque le amaba. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, el verso 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Qué interesante, no se turbe. El Señor le dice a sus discípulos, no dejen que el corazón se llene de aflicción. No deje que su corazón se llene de angustia, se llene de desesperación. No deje que su corazón se llene de tristeza. No deje. Y dice el Señor, no se turbe. La palabra turbe viene del griego tarazo, que significa agitar, remover, alboroto, conmover, inquietar, perturbar, turbar. El Señor le está diciendo a su discípulo, no deje que su corazón se agite, no deje que su corazón se alborote, no deje que su corazón se conmueva, se inquiete, no deje. A veces lo que sucede, que algunas circunstancias de la vida, algún momento difícil que atravesamos, comenzamos a preocuparnos. Y si dejamos esa preocupación en nuestra mente, en nuestro corazón, llegará un día que ya no podemos controlar eso ya. Estar fuera de control y comenzamos a preocuparnos, a afligirnos, a desesperarnos. Por eso Jesús dice, no dejen que su corazón se llene de aflicción, de angustia, de desesperación. No debe dejar usted. No debe anidar esas preocupaciones en su corazón. Cuando la Biblia habla aquí de corazón, no se está refiriendo al órgano físico de la vida, aquel órgano carnoso que tenemos nosotros que va a bombear y a transportar el oxígeno y los nutrientes a todos los órganos del cuerpo humano. No se refiere a ese corazón
nuestro orgánico. Si no se está refiriendo, si no es el asiento de la vida espiritual, de los pensamientos, de los sentimientos. Ahí el evangelista Lucas, en el capítulo 21 y el verso 34, dice así la palabra del Señor. En vuestros corazones, que vuestros corazones no se carguen de los afanes, de las preocupaciones de esta vida. Que no se cargue de los afanes y preocupaciones. No deje que las preocupaciones controle su vida. No deje que los afanes controle su vida. No se turbe, dice el Señor en su palabra. El corazón, hermanos amigos, es el asiento de la fe. Y tenemos que aumentar cada día en fe. Y usted podrá aumentar la fe en su vida escuchando la palabra de Dios y leyendo la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El corazón es el asiento de la fe. Dice Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia. El Señor Jesús sabía lo que era tener un corazón turbado. El Señor se identificó con nosotros. El Señor se encarnó, tomó un cuerpo humano y padeció como nosotros, sintió los problemas de nosotros. Y aquí en esta situación le vamos a ver que el Señor sabe lo que es tener un corazón turbado. Nos dice la Escritura ahí en Juan capítulo 11, que cuando Lázaro murió y Jesús se enteró de que Lázaro, su amigo, había muerto, él regresa para estar al lado de sus hermanas que estaban afligidas y tristes. Y cuando María, nos dice ahí Juan 11:33, cuando María va al encuentro de Jesús, el Señor Jesús, al verla llorando y a los judíos también llorando con ella, Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Nuestro Señor, nuestro Salvador, se estremeció en espíritu y se conmovió. Por eso que Él nos entiende, por eso que Jesús nos comprende. Sabes cuando estamos turbados y sabes, Señor, que nosotros estamos pasando por momentos difíciles porque Jesús pasó por ese momento. Se conmovió, dice la palabra de Dios, nuestro gran Salvador. Aquí, hermanos, encontramos que los corazones de los discípulos estaban tristes, agitados, como ondas en el viento por las palabras del Señor Jesús que le había anunciado a ellos. ¿Qué le había dicho el Señor Jesús a sus discípulos para que ellos se encontraran turbados, agitados, tristes y afligidos? ¿Qué le habían escuchado decir de Jesús? El Señor Jesús le había anunciado que iba a morir, que le iban a matar, que iba a ser crucificado, pero que al tercer día el Señor se levantaría con gran poder de entre los muertos. Ellos habían escuchado decir esto de Jesús. Y además en Juan capítulo 13, el verso 21, el Señor le dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y en Juan 13:38 dice, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Estas 3 situaciones hizo que sus discípulos estuvieron perturbados, tristes y afligidos. Y dice la palabra de Dios, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Qué interesante. Dice, creéis en Dios y creed también en mí. La palabra creéis y creed viene del griego pisteu, que significa tener fe en, que significa confiar, bienestar espiritual de uno, encomendar, fiar,
significa guardar, creer. El Señor Jesús lo que está diciéndole a los discípulos es: confíen en Dios ustedes, confíen en mí, dice el Señor. Encomiende sus problemas en Dios, encomiende sus problemas a Cristo. Fíese de Dios de todo corazón, fíese del Señor Jesús de todo corazón. Crean en Dios, crean en Jesús, lo que está diciendo el Señor Jesús aquí. Crean en Dios, confiar en Él, que Él es capaz y tiene voluntad para ayudarnos y para contestar nuestras oraciones. La palabra creéis y creed, ambas son imperativas. Ahí en Marcos 1:22 dice: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Cuando estés pasando por momentos difíciles en tu vida, cuando estás pasando por momentos críticos en tu vida, cuando seas probado en tu vida, cuando pases por tribulación, ten fe en Dios. Es lo que nos dice la palabra. Ten fe en el Señor Jesucristo. Él te va a ayudar. Él va a contestar tus oraciones si tú confías profundamente en el Señor. Pero pon tu confianza en el Señor. Pon tu vida en el Señor. Creer en el Señor. La palabra creer no es un verbo pasivo, es un verbo activo. Quiere decir, continuando creyendo en Dios y en mí, dice el Señor Jesucristo. Cada momento tú tienes que creer en Jesucristo, cada momento tienes que creer en Dios, continuar creyendo cada instante, cada momento de tu vida, es lo que significa esa palabra creer. La palabra creer no es que usted va a creer un día y mañana no. La palabra creer no es que usted va a creer una semana, un mes, un año y después no. La palabra creer en la Biblia es la palabra continua, que es: usted tiene que creer cada momento de su vida, creer en Dios y creer en Jesucristo, es lo que dice esta palabra, creer y creéis. Y es un imperativo. Tú tienes que creer en Dios, tienes que tener fe en Dios. El Señor Jesús se va, pero no deben angustiarse, sino confiar en Dios y en el Señor Jesucristo. La palabra creer implica una relación personal de confianza con el Señor. Cuando usted cree profundamente, usted tiene una relación personal de confianza con el Señor. Está en la protección del Señor, está en la mano del Señor. El Señor protege su vida porque usted ha creído plenamente en Dios y tiene una relación profunda con su Creador y con su Salvador. Y si no es su Salvador, usted pues recibe a Cristo y Jesús es su Salvador. Juan 14:2 nos dice la palabra del Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor le da buenas razones para que no se inquieten. El Señor le da buenas razones para que no se perturben, para que no se angustien, para que no se afligen. Él va al Padre para prepararle un lugar. Usted tiene que saber que Jesús ha ido a los cielos a preparar un lugar para usted, que ya tiene a Jesucristo en su corazón. Y le da la confianza profundamente de que Jesús está preparando lugar para todos aquellos que han creído en Él. Él va hacia el Padre para prepararle un lugar. Y dice: en la casa de mi Padre. La palabra casa viene del griego oikia, que significa residencia, edificio, una familia, refiriéndose al cielo como la morada de Dios.
significa también habitación, la habitación del Padre en el cielo. El Jesús se ha ido a la casa del Padre, a la habitación del Padre en los cielos, a preparar morada para nosotros, preparar morada para su familia. Dice Efesios capítulo 1, el verso 20, en Cristo, resucitándole y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Qué interesante. El Señor Jesús enseñó que sus seguidores tendrían moradas eternas. Usted tiene que saber que el Señor Jesús ha ido a preparar moradas, pero esas moradas son eternas. Y dice Lucas 16:9, y yo os digo, os reciban en las moradas eternas. La llegada de los discípulos a su hogar será como la de un hijo que regresa a la casa de su padre. La palabra moradas. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Muchas moradas hay. La palabra moradas viene del griego mone, que significa mansión, un lugar de permanencia, residencia, mansión. Hay muchos lugares de reposo en la casa del Padre. Cuando Jesús está diciendo que hay mucha morada, Él ayuda a preparar esta morada, un lugar permanente, donde usted no va a ser desalojado. No es como la casa física que tenemos, que a veces vivimos en casa alquilada y a veces el dueño nos desaloja porque hay falta de pago y entonces nos quedamos a veces sin lugar a donde vivir. Pero las moradas que Jesús ha ido a preparar en el cielo, nadie le va a desalojar de esas moradas, porque es un lugar de permanencia, es un lugar eterno, son moradas eternas que Jesús ha ido a preparar allá en los cielos. Y hay muchos lugares de reposo en la casa del Padre. La imagen que el Señor Jesucristo nos da del cielo aquí es la más preciosa que poseemos. Jesús nos ha pintado el cielo de diversas formas en otras circunstancias. Pero en este capítulo 14 de Juan, hermano, es una imagen tan preciosa que el Señor nos habla y nos presenta de cómo es el cielo. Hay moradas que Dios ha ido a preparar allá en los cielos. ¿Y sabe qué? Es nuestro hogar celestial, con el Padre y con el Señor Jesucristo. Estaremos con Dios el Padre y con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, por supuesto, hermanos amados. Aquí se da razón de la consolación presente y futura. Esa promesa que Dios da a su discípulo de que va a ir a preparar morada para ellos, eso da consolación en la vida presente, nos consuela en la vida presente y nos lleva a un futuro de una gran esperanza que estaremos con el Señor por siempre. Hay una morada en los cielos para todos los que creen y han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, entonces usted tiene la plena seguridad, la plena confianza que hay un lugar allá en la morada celestial, porque Jesús ha ido a preparar lugar en los cielos. Pero si usted aún no tiene a Jesucristo como Salvador personal, usted no tiene, por lo pronto, ese cielo. Es momento de que usted crea en Jesucristo, le reciba en su corazón para tener esa morada allá en los cielos, de la cual Jesús ha ido a preparar para todos aquellos que creen en él. Juan 14:3 dice la palabra de Dios: y si me fuere y yo os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Qué hermosa promesa de parte del Señor. Dice este verso, el verso 3, cuando todo esté listo, volverá para llevarlo, para que estén con él. Jesús viene pronto, hermano. Jesús viene pronto. En estos días estaba conversando con mi esposa y le hice una pregunta: ¿cómo es el dolor de parto? ¿Cómo se presenta el dolor de parto? Y por supuesto muchas mujeres saben lo que voy a decir. Cuando ya está por dar a luz, algunos días o algunas horas, comienza la mujer a tener ciertos dolores. Y pasa un tiempo, se presenta otro dolor. Y así, cada cierto tiempo se va presentando dolores y otra vez otro dolor. Pero cuando está cerca para dar a luz, los dolores son más continuos y son más fuertes, y luego nace una criatura a este mundo. Hermanos, hemos vivido esos dolores de parto. Usted se enteró del terremoto en Haití, en Japón, en Chile, de los incendios, de los huracanes y todas las cosas que han sucedido en el mundo en estos tiempos. Son pequeños dolores que se han presentado. Y hoy día veo, hermano, este virus que está afectando a todas las naciones. Ya es un dolor continuo. Ya es un dolor continuo. Está por nacer el anticristo. Está por salir, no por nacer, sino para manifestarse el anticristo. Porque ya hay un dolor continuo donde la iglesia va a ser sacada. Y sabe, hermano, ¿sabe usted qué va a pasar después que este virus sea controlado? Vendrá problemas económicos en diferentes partes del mundo, a diferentes naciones. Y además, hermanos, hay una ideología que se va a preparar también, una ideología del nuevo orden mundial que está proclamándose, una nueva estilo de enseñanza que se va a dar en el mundo entero. Y además el comercio va a crecer con más fuerza, y esos son los dolores más intensos hasta la manifestación del anticristo. Estamos cerca para que Jesús venga. Vendré, dice el Señor, vendré. Dice la palabra de Dios: y si me fuere y yo prepararé el lugar, vendré otra vez. Vendré se refiere al rapto, no a la segunda venida. Cuando Jesús usa la palabra vendré, se está refiriendo al rapto de la iglesia, no a la segunda venida. Dice primera de Tesalonicenses 4, el verso 16 y 17. Porque el Señor mismo, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él por siempre. El Señor viene pronto y debemos estar preparados, hermanos, para esa venida de nuestro gran Salvador Jesucristo. Es en este tiempo, es ese tiempo, hermano, en ese tiempo recibirán todos los muertos y los vivos que están en Cristo Jesús, recibirán al Señor cuando Él venga en el aire. Aquellos que han puesto su confianza, por supuesto, en el Señor Jesucristo. Puesto que Cristo está en el cielo, allí es donde iremos cuando subamos en el rapto. Hechos capítulo 1, el verso número 11. El Señor Jesús ha reunido a sus discípulos, estaba dándole los últimos encargos para su vida espiritual, y de repente el Señor Jesús fue llevado en una nube y luego desapareció. Y ellos se quedaron mirando en la nube en la cual Jesús había desaparecido, y se presentó ángel y le dijo: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá
Cuando Jesús se fue, estuvo rodeado de creyentes, aquellos que habían puesto su fe en el Señor. Y Jesús vendrá por los creyentes para llevarlos, para luego estar en la gran boda, esa boda del Cordero que nos enseña la palabra del Señor. Este es el propósito de la partida y del regreso de Cristo, estar en el cielo, estar donde el Señor Jesús está y con Él para siempre, hermano. Estaremos para siempre con el Señor. Juan capítulo 14, el verso número 4, dice la palabra de Dios. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El Señor dice, ustedes conocen el camino a donde yo voy. El camino a la casa del Padre está claro ahora y es entendible. El futuro de los discípulos, como miembro de la familia de Dios, está relacionada estrechamente con el retorno del Señor Jesucristo a la casa del Padre. ¿Quiénes son miembros de la familia de Dios? Porque hoy día toda persona piensa que es hijo de Dios, pero no es así. La pregunta es, ¿quiénes son miembros de la familia de Dios? Y le preguntamos a la Biblia. Juan capítulo 1, el verso 12, dice así. Mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted ha creído en Jesucristo, si usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, entonces usted es hecho hijo de Dios. Pero si usted no ha recibido a Jesús, si usted no ha creído en Jesús, usted no es de la familia de Dios. Usted es una criatura de Dios. Dios le ha creado su imagen y semejanza, pero usted falta ser miembro de la familia de Dios. Y para ser miembro de la familia de Dios, tiene que creer y recibir a Jesucristo en su corazón, en su vida. ¿Es usted un hijo de Dios? Mi deseo profundo en mi corazón es que usted reciba a Jesucristo como su Salvador personal para ser miembro de la familia de Dios. El Señor Jesús le dice que ellos ya conocen el camino para llegar al Padre. Esto no lo puede aceptar Tomás, porque en su duda no puede ni siquiera entender a dónde va el Señor Jesús. Y así como Tomás, hay muchas personas que dudan de Dios. Así como Tomás, hay muchas personas que no creen fácilmente en Dios. Pero yo le digo algo. Cuando yo salgo a la calle, en este momento veo muchas personas con mascarilla y con guante y otra forma de protegerse. Y yo me pregunto, ¿por qué están así la gente? Y si le pregunto a las personas, me van a decir, por el virus. Ahora, ¿usted ve el virus? ¿Usted sabe que el virus, usted lo ve el virus? ¿Usted ve el virus en la mesa, en la silla, en la puerta, en el vidrio, en la manija de la puerta, en el pasamano? ¿Usted ve el virus que está ahí? Por supuesto que no lo ve, pero cree. Usted cree en el virus. Usted cree en el virus. No lo ve usted, pero usted cree en el virus. Y yo me pregunto, ¿y por qué no creen en Dios? ¿Por qué es que no pueden creer en Dios si usted cree en el virus? ¿Por qué no puede creer usted en Dios? Usted le teme, ¿no es cierto? Usted teme morir, pero no le teme a Dios. No le teme a Dios. Yo le invito a que usted, así como cree usted en el virus sin verlo, usted crea en Dios sin verlo. Dios existe. Así como usted tiene la seguridad que Dios, que el virus existe, usted tiene que usted
tiene que tener la seguridad que Dios existe y que Dios envió a Jesucristo, su único Hijo, a morir en la cruz por su pecado, derramando su sangre preciosa para que usted sea salvo. Si usted cree en esto, usted tiene la vida eterna. Pero Tomás dudaba. Tomás dudaba. En Juan 14:5 le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Qué interesante pregunta de Tomás. No Pedro, sino Tomás. Dice, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás habla por todos los discípulos. Tomás es el portavoz del concepto materialista, tanto en ese tiempo que vivió Tomás, como lo es ahora. ¿Y sabe por qué la gente no cree en Dios? Es porque su estilo de vida se han dedicado más a las cosas materiales de esta vida. Su vida está llena de las cosas materiales de esta vida, en todas las áreas, en las áreas familiar, en las áreas religiosas, en la área laboral, en la área social, en todas las áreas. El hombre está más centrado en las cosas materiales, que ni siquiera tiene un momento para reflexionar acerca de Dios. Ni siquiera tiene un momento para agradecerle a Dios por las cosas que Dios en su gracia le concede. Ingratos, ingratos. Ni siquiera agradecerle a Dios por la vida que tiene. Ni siquiera agradecerle a Dios por el aire que respiran. Ingratos. Tomás es el portavoz del concepto materialista, tanto en ese tiempo como en nuestro tiempo. La respuesta que le dio el Señor Jesús a la pregunta de Tomás es uno de los grandes versículos de la Biblia. Y aquí voy a pasar, hermano, a este gran versículo. Cuando viene cierto grupo religioso a mi casa a tocar la puerta de mi casa, yo le saco Juan 14:6 y no sabe qué responderme. Loco se confunde y no sabe qué responderme porque ellos vienen con unas enseñanzas no bíblicas. Ellos vienen con una enseñanza que le han enseñado y ellos lo dan por sentado que así es y creen que esa es la verdad, pero no han aprendido a cuestionar sus creencias. Yo conocí la verdad. Yo conocí al verdadero Dios porque comencé a cuestionar mi creencia. Cuando yo comencé a cuestionar mi creencia, cuando comencé a cuestionar lo que me habían enseñado y comencé a buscar la verdad, pude encontrar la verdad. Usted tiene que cuestionar su creencia. Esa creencia que usted le ha dado por cierta, que le han enseñado, que le han inculcado desde niño, usted le da por cierta enseñanza, pero cuestione esa enseñanza y busca la verdad en la palabra de Dios. Y este versículo de Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Qué interesante. Juan 14:6. En dicha respuesta el Señor Jesús se presenta como el camino por el cual podemos llegar a Dios. El Señor Jesús se presenta como la verdad por la cual conocemos a Dios. El Señor Jesús se presenta como la vida mediante la cual podemos vivir con Dios y en Dios. ¿Cómo podemos llegar al Padre? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quiere usted llegar al Padre?
entonces hay solamente una y nada más que una manera como usted puede llegar al Padre. Nada más. Solo el Señor Jesucristo es el camino. Por medio de Él es posible llegar a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque solo Él pagó el castigo de nuestros pecados. Y la Biblia dice ahí en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprado por precio. Tú que has creído en Jesucristo, has sido comprado con la sangre preciosa de Jesucristo que derramó en el Calvario el Señor Jesús. Y debes amarla, Señor. La paga del pecado es muerte. Alguien tuvo que morir en tu lugar. Y Jesús murió en tu lugar. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La religión no puede salvarte, porque la religión no murió por ti. Ninguna religión que hay en el mundo puede salvarte, porque la religión no murió por ti. Ningún hombre líder religioso puede salvarte, porque él no murió por ti. Ningún sacerdote, ningún pastor puede salvarte, porque ellos no murieron por ti. ¿Quién murió por ti? El Señor Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús es el camino para llegar al Padre, porque Él pagó tu castigo. Él es el camino que te lleva al Padre. Solo el Señor Jesús es la verdad. Cualquier afirmación contraria a la palabra de Dios es falsa. Jesús es Dios. Jesús es el Salvador del mundo. No hay otro. Cualquier otra enseñanza aparte de esta es falsa y tú no tienes que creerla, porque no es palabra de Dios. Y para que tú sepas qué es lo que es la palabra de Dios, tienes que leer la Biblia. Tienes que leer la Biblia. El Señor Jesús es la verdad de Dios que da libertad. Esa libertad Jesús te puede librar de la droga. Jesús te puede librar del alcohol. Jesús te puede librar de los vicios. Jesús te puede librar de cualquier problema que estás esclavizado años sobre años. Dice ahí Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Jesús es la verdad que te da libertad, no las religiones. La verdad es Jesús. La verdad es una persona. La verdad no es un credo religioso. La verdad es Jesucristo. Jesús es la verdad personificada. Usted tiene que creer en esa verdad que es Jesucristo. Solo el Señor Jesús es la vida y en Él está la vida. Por eso puede dar vida eterna a todos los que creen en Él. Jesús es vida y Jesús es la vida y puede dar vida eterna a todos los que creen y reciben al Señor Jesucristo como Salvador personal. Dice Juan 3:16, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Juan 3:16, dice la palabra de Dios así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted cree en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. El Señor es la única vía de acceso al Padre, porque es la verdad. El Señor Jesús es la revelación del Padre.
y en él reside la vida y concede a otro la vida. Dice Juan 1:4, en él estaba la vida. Jesús es la vida. El Señor Jesús es la verdad, la vida y el único camino de salvación. Dice la Biblia que Jesús es el único Salvador. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, el verso número 12, dice la palabra de Dios. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ninguna otra persona hay salvación, sino en el Señor Jesucristo, nada más. Juan 14:7 dice la palabra de Dios así. Si me conociereis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Tomás y el resto de los discípulos no habían llegado a conocer de verdad al Señor Jesucristo, por mucho que ellos amaban al Señor. No habían llegado a conocer verdaderamente al Señor Jesús. Conocerle a Él como mediador de la revelación divina es conocer al Padre. En 1 Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tiene que usted saber que hay un solo Dios y un solo mediador. No hay dos mediadores, solamente un solo mediador. Y ese mediador es el Señor Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Conocerlo a Él, al Señor Jesucristo como mediador, es la revelación divina y es conocer al Padre. Conoceréis. La palabra conoceréis viene del griego ginosko, que significa conocer, que significa saber, que significa conocer el carácter de alguien. ¿Conoce usted a Dios? ¿Cómo se imagina usted a Dios? ¿Un Dios moreno? ¿Un Dios gringo? ¿Un Dios con ojo? ¿Con mano? ¿Con pie? ¿Cómo se imagina usted a Dios? ¿Cómo le han enseñado qué es Dios? ¿Qué imagen tiene en su mente de Dios? ¿Qué imagen tiene en su pared de Dios? Eso no es Dios. Eso no es Dios. Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Conocéis, del griego ginosko, es conocer el carácter de alguien. Es conocer la naturaleza y la cualidad de una persona. Es conocer el modo de pensar, el modo de sentir y el modo de actuar de una persona. ¿Conoce usted a Dios? El Dios de la Biblia. El Dios que le estoy predicando. Es un Dios todopoderoso. Es un Dios que está en todas partes. Es un Dios que lo sabe todo. Es un Dios de amor. Es un Dios de gracia. Es un Dios de misericordia. Es un Dios de compasión. Es un Dios de bondad. Es un Dios santo. Es un Dios justo. ¿Conoce usted a Dios? Si usted conociera la naturaleza de Dios, entonces usted le amaría a Dios, le serviría a Dios y le temería a Dios y se alejaría del pecado, porque usted sabría que Dios está en todas partes y está viéndole, está viéndole. Mientras no conoce usted a Dios, si no conoce usted al Señor Jesucristo, no conoce al Padre. Si usted comienza a conocer a Jesús y cada día que va, usted conoce más de Jesús, va conociendo más del Padre, más del Padre. Ginosko,
Conocer el carácter de Dios. Conocer el carácter de Dios. Del Dios de la Biblia. Del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Del Dios del pueblo de Israel. Del Dios que envió al Señor Jesucristo. Del Dios Padre de la iglesia. Del Dios nuestro Padre. De ese Dios que yo no lo veo, pero que Él me ve. Que yo no le escucho, pero Él me escucha. De ese Dios le estoy hablando. Usted tiene que conocer a ese Dios de la Biblia. Conocer el carácter de Dios. Y dice la parte final de este versículo: si me conocéis, también a mis padres conocería, y de ahora me conocéis y le habéis visto. Y le habéis visto. Habéis visto viene de la palabra griega korao, que significa mirar fijamente, que significa experimentar, que significa vivencia, contemplar, prestar atención. Lo que está diciendo al Señor es que si tú quieres conocer a Dios Padre, que si tú quieres conocer a Jesús, tienes que mirar fijamente a Jesús. Tienes que experimentar la presencia del Señor en tu vida. Tienes que tener una experiencia vivencial con el Señor. Jesús tiene que encarnarse en ti. Tienes que contemplar la hermosura del Señor. Tienes que contemplar la muerte del Señor en el huerto de Getsemaní. La agonía del Señor muriendo por tus pecados, para que tú seas salvo, para que un día estés en la presencia del Señor. Y tiene que prestar atención a los diversos predicadores que anuncian la palabra de Dios, que anuncian la sana doctrina, no a los apóstatas, porque hay muchos apóstatas por el mundo que no anuncian la palabra de Dios. Tú tienes que escuchar a los predicadores que hablan la sana doctrina, que hablan acerca de la muerte del Señor Jesucristo, que hablan acerca de la sepultura de Jesucristo, que hablan acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, que habla que Jesús se fue a los cielos a preparar camino y que vendrá el Señor a llevar a su iglesia. Es el evangelio de salvación, el evangelio de vida. Pero aquellos que te hablan de la prosperidad, de tener dinero, plata, éxito, ese no es el evangelio del Señor. Por eso que tú tienes que prestar atención a la palabra, a la sana doctrina de la palabra de Dios, que te va a dar la salvación y te va a asegurar la morada eterna, como el Señor Jesucristo ha prometido. Ver a Dios significa conocerlo bien. Moisés veía a Dios. Esto significa que Moisés conocía bien a Dios. Conocía bien a Dios. Me hace pensar, ahí Abraham recibiendo la promesa de Dios, y Abraham le dice a Abraham: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y haz lo correcto, haz lo correcto. Yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y haz lo bueno, haz lo correcto. Ver a Dios significa conocerlo bien. Usted tiene que conocer bien al Dios de la Biblia, al Dios que te creó, al Dios que mandó a Jesucristo para que tú seas salvo. Poniendo tu fe en Jesucristo, tú eres salvo. Conocer al Señor Jesús es conocer al Padre. Cuando tú comienzas a leer los evangelios, cuando comienzas a leer las epístolas, y comienzas a leer tú la palabra de Dios, ahí Apocalipsis, y comienzas a leer el Antiguo y Nuevo Testamento, vas a conocer a Jesucristo. Y cuanto más conoces a Jesucristo, vas a conocer al Padre. Así que de ahora en adelante te animo y te motivo a que leas la palabra de Dios para que conozcas al Dios verdadero, al Dios de la Escritura, al Dios que te creó, para que seas salvo.
y para que tengas tus moradas allá en los cielos. Dios es como Cristo. Cristo es como Dios. Jesús es Dios y es el Salvador del mundo. Mis queridos hermanos y amigos, estoy terminando el mensaje en esta mañana y quiero llevarte a la reflexión, que tú puedas pensar qué debo hacer y qué debo saber de este mensaje que ha sido predicado. Debemos saber que ante los momentos difíciles y las noticias inesperadas que se puedan presentar en la vida y que afectan nuestro estado emocional, pero hay que saber que el Señor Jesucristo está a nuestro lado para calmarnos, para darnos seguridad y confianza. El Señor nos ha dado promesa de estar con Él por siempre y nos ha mostrado que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida para ir al Padre. El Señor Jesucristo quiere darte vida eterna a todos los que creen y lo reciben a Él como Salvador personal. ¿Quieres tú tener el perdón de tu pecado, tener vida eterna? Recibe a Jesucristo como tu Salvador personal y tendrás el perdón de tu pecado y serás parte de la familia de Dios. Y Jesús preparará una morada para ti allá en los cielos. Recuerda que Jesús viene pronto. Recuerda que Jesús viene pronto. Estamos cerca de la venida del Señor. Ay de aquellos que se quedan, dice la palabra de Dios. Viene gran tribulación. Que el Señor le bendiga. Muy buenas tardes. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.